Bueno, Vane nos va a decir cuándo vamos live, pero estamos todos listos. No sé si hay alguna consulta antes de iniciar por parte de algún panelista. No. Creo que estamos. Entonces, Vane, tú nos indiques cuando estamos listos y empezamos la transmisión. Vale, ya les aviso. Ya estamos en vivo. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Quiero partir por saludar muy atentamente a las autoridades aquí presentes que nos acompañan y que van a comentar los estudios, a los representantes residentes de los países del Cono Sur, del PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. También a María Laura, con quien ya hemos tenido el gusto de hacer un evento parecido, y a todos y a todas ustedes que están aquí para llevar adelante y poder ver este evento. Quiero partir muy rápidamente por unas palabras de bienvenida, unas palabras muy cortas antes de dar pie a las diferentes partes del evento. Quiero partir por felicitar a las 4 oficinas de país del PNUD en el Cono Sur por esta iniciativa. Creemos que llevar a cabo estudios de diagnóstico, como dice el objetivo de esto, sobre sus ecosistemas nacionales de inversión de impacto, es un prerequisito para cualquier trabajo relevante en esta área, ¿no? El informe, o sea, el objetivo argumenta, ¿no? Que es estratégico promover la inversión de impacto a un nivel regional. ¿Por qué? Para alcanzar economías de escala, ciertamente. Para posicionar a la región como destinataria para este tipo de inversiones, también muy relevante dado la escasez de recursos y la centralidad que tiene China en este sentido. Y finalmente, para entablar los diálogos pertinentes con diversos actores para consolidar los ecosistemas nacionales. Yo añadiría una cosa más que creo que es muy relevante en la región, en el Cono Sur, y es que hay una riqueza muy importante sobre iniciativas o instrumentos que buscan incorporar el impacto social de manera plena al análisis de retorno económico. Uno se topa cuando revisa la literatura, cuando revisa el trabajo de diferentes institutos o centros de investigación, ONGs o fundaciones, se topa con herramientas muy sofisticadas y propuestas muy sofisticadas, ¿no? Entonces, hacer el ejercicio de conocerlas, de que sentarme una conversación sobre esta multiplicidad de ejercicios, creo que es un logro muy importante. A nivel general, creo que todos estamos conscientes que el reto de financiar los ODS no se trata solo de movilizar más dinero, sino que es muy importante canalizar los recursos que están, y esto está fundamentalmente relacionado con una gobernanza efectiva, ¿no? Y reorientar la forma en que los actores públicos y privados interactúan entre sí en un sistema que logra resultados en 3 dimensiones del desarrollo sostenible, ¿no? La económica, la social y la ambiental. Esto requiere transformaciones significativas dentro del sistema financiero global, esto lo sabemos todos. Requiere estas transformaciones dentro de las entidades que poseen, que administran, que regulan los flujos y transacciones financieras. Debido a la pandemia, los países ahora en desarrollo enfrentan un déficit adicional del que ya teníamos para financiar los ODS. Enfrentamos un déficit adicional de 1.7 mil millones de dólares, además de la brecha anual que ya teníamos de 2.5 mil millones de dólares para el financiamiento de los ODS hacia el 2030. Con que lográramos alinear solamente el 1.1% de la financiación mundial con los ODS, podríamos llenar ese vacío. Entonces, no es una meta imposible de alcanzar, pero sí requiere de mucha iniciativa, de mucho ingenio, de mucho trabajo para reorientar muchos de estos recursos, ¿no? Nosotros en el PNUD, en el trabajo que se hacen y el trabajo que hacen sobre todo mis colegas en lo que se llama el SDG Finance, el grupo, su trabajo se centra no nada más en la cantidad de recursos para el desarrollo que están disponibles, ¿no? Sino en la forma en la cual fluyen estas inversiones y cómo se priorizan, ¿sí? En nuestro nuevo plan estratégico
que es muy ambicioso en este sentido. Buscamos promover la inversión de 250.000 millones de dólares de gasto público y aproximadamente de más de 1.000 millones de dólares de capital privado en los ODS a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, es una meta muy importante que nos hemos puesto como institución para avanzar. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Aquí tenemos desarrollado, como les decía, múltiples instrumentos. El más importante es probablemente lograr enfoques integrados en los países para financiar los ODS. Creemos que eso es esencial. El crear marcos integrados de financiación nacional, lo que nosotros en inglés denominamos el INFF. Estas son herramientas dirigidas por los gobiernos, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus condiciones, para financiar los ODS a nivel nacional y fortalecer los procesos de planificación y superar los obstáculos para financiar el desarrollo sostenible, ¿no? La misión de estos es detallar toda la gama de fuentes de financiamiento disponibles, tanto nacional como internacional, tanto público como privado, ¿no? Y permitir que se desarrollen estrategias para aumentar la inversión, gestionar los riesgos y alcanzar las prioridades de desarrollo sostenible, ¿no? En la región, en el Cono Sur, trabajamos en múltiples formas. No voy a entrar ahorita en detalle, sí, pero trabajamos en el desarrollo de bonos en algunos países, en el desarrollo de estándares para tanto bonos como para diferentes instrumentos, o en el desarrollo de mercados de bonos dirigidos hacia los ODS, ¿no? También trabajamos, y sobre todo mis colegas, en los mapas de inversionistas para los ODS, para generar datos y perspectivas a nivel de país sobre estas oportunidades y condiciones de inversión, ¿sí? Ahora también estamos diseñando como institución e impulsando mucho para tratar de reconstruir de una forma más verde y mejor después de la pandemia, impulsar que haya canjes de deuda por naturaleza, por ejemplo, ¿no? Y dentro de esto también tenemos un trabajo muy desarrollado de sello de igualdad de género para el sector privado, ¿no? Que apoya todo este trabajo de una manera horizontal. Entonces, nada más transmitirles que el PNUD, el foco de su trabajo es apoyar a los gobiernos con este tipo de herramientas de acuerdo a las necesidades, aplicándolas al contexto local, pero también tiene un trabajo muy importante en la agenda internacional, en la cual participamos en las discusiones sobre financiación sostenible, en todo lo que tiene que ver en la discusión en el G20, por ejemplo, donde somos la Secretaría del Grupo de Trabajo sobre financiación sostenible. Entonces, trabajos como este, que se llevan a nivel país, pero también regional, son increíblemente útiles para complementar ese trabajo que tenemos a nivel internacional y buscar resultados más robustos. Entonces, con eso voy a dejarlo y darles la bienvenida a todos, a todas, por estar aquí. Y voy a dar paso a un video del mensaje del ministro de Industria y Comercio, Luis Alberto Castiglioni, el ministro de Industria y Comercio de Paraguay, para dar bienvenida a este evento también. Estimadas amigas, estimados amigos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, apreciada amiga doña Silvia Morimoto, representante, señoras, señores. Este estudio es una iniciativa muy valiosa promovida por el PNUD en pro del desarrollo del país y la región. Nos ayuda a poder pensar en el largo plazo, en el que apostamos a un modelo de desarrollo amplio y comprensivo que no deja a nadie atrás. Los efectos adversos de la pandemia se siguen sintiendo en la vida y la salud de millones de personas en todo el mundo. En paralelo, se multiplican las necesidades de hacer frente a los desafíos económicos generados por esta situación. Y a estas exigencias se suman las relacionadas con el imperativo de acelerar la marcha hacia el desarrollo sostenible. La confluencia de estos factores impone la obligación de volver a pensar en las políticas públicas ligadas a casi todos los ámbitos de la sociedad, aunque particularmente a las directamente relacionadas con la protección social, la reactivación económica y la promoción de la prosperidad. En este complejo escenario, la información fiable y comprobada como la que nos ofrece este estudio
adquiere particular valor frente al desafío de construir políticas de Estado para esta nueva realidad que vivimos. Por esta razón, desde aquí, desde el Ministerio de Industria y Comercio, reconocemos este esfuerzo y consideramos necesario adoptar pasos para captar inversiones que tengan impacto en el desarrollo. Para ello creemos que será necesario identificar sectores que presentan más oportunidades para el inversionista, conocer nuestras fortalezas y debilidades para potenciar las primeras y reducir las segundas, entender a cabalidad qué demanda el mundo post-pandemia y cuáles son las tendencias imperantes en materia de inversiones, y robustecer los procesos e instituciones encaminadas a promover la captación de inversión extranjera sostenible e inclusiva. Como país, nos interesa aprovechar el enorme caudal de experiencia y conocimiento legado por esta lamentable situación de la pandemia, para reinventarnos como lo hicieron tantos hombres y mujeres en todas partes del mundo en los últimos meses, con resultados positivos. Estamos dispuestos a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar una marcha a paso firme hacia un 2030 de sostenibilidad, prosperidad e inclusión. Por ello, reiteramos nuestros agradecimientos a las instituciones y entidades que suman a la causa del desarrollo sostenible y les instamos a seguir por esa vía, asegurándoles que sabremos aprovechar todos juntos las oportunidades que nos facilitan. Muchas gracias y éxitos para el evento. Muchísimas gracias al ministro de Industria y Comercio del Paraguay, a Luis Alberto Castiglioni. Entonces, paso inmediatamente al primer segmento de este evento, que es la presentación de los principales hallazgos y recomendaciones de los estudios realizados sobre los ecosistemas de inversión de impacto en los 4 países del Cono Sur. Esto va a estar a cargo de María Laura Tinelli, de Acrux Partners. Ella es la directora de Acrux Partners, es una firma especializada en inversión de impacto con sede en Argentina y el Reino Unido, con una experiencia muy vasta. Lo van a ver ustedes ahorita en acción, así que no voy a entretenerlos más con eso. María Laura, el piso es tuyo. Por favor, 15 minutos máximo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tan cálida introducción y por Diego y por la oportunidad de poder compartir con ustedes los aprendizajes recogidos de este estudio que conjunto a las 4 oficinas de país, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de Argentina, hemos tenido el gusto de desarrollar durante el 2020. Voy a compartir con ustedes la pantalla y poder dar paso luego a la discusión de panel, que creo que hay un panel de lujo hoy con una riqueza de experiencia en el terreno que habla por sí sola, así que creo que va a ser muy interesante poder escucharlos. Como bien dijimos, este fue un estudio que se desarrolló a lo largo del año pasado y uno de los objetivos principales que tenía la realización del estudio era que veíamos que en estos 4 países de la región, en lo que llamamos comúnmente el Cono Sur, había tremendas oportunidades y algunos aprendizajes a ser transferidos de otras experiencias, tanto regionales como internacionales, a lo que hace al desarrollo de esta economía de impacto tan necesaria, como bien explicaba Diego, para la reconstrucción de las economías en un mundo post-COVID. ¿Y por qué queríamos hacer el informe? Un poco de historia. Tenía que ver con que muchas veces cuando leemos informes acerca de la inversión de impacto a nivel global o a nivel regional, estos países de la región quedan poco representados o no representados. Y era importante para nosotros y para el PNUD el poder visibilizar todas estas acciones que se estaban llevando a cabo, todas las oportunidades que estos países presentaban, no solo de cara a inversores y al sector privado y a los gobiernos internamente en cada uno de los países, sino también a nivel internacional. Y fue así como comenzamos esta tarea. Muy brevemente, antes de arrancar, por las dudas que haya colegas dentro de la audiencia que nunca hayan escuchado hablar, que es una inversión de impacto, son inversiones que buscan primero y principal generar
un retorno financiero, si no estaríamos hablando de otra cosa, y a la par buscan generar un impacto social y medioambiental positivo que tiene que poder ser medible y tiene que poder ser reportable. Las inversiones de impacto no ocurren en un vacío, ¿no? No ocurren aparte del mercado, y vamos a hablar bastante de eso hoy. Ocurren como una parte de cómo funcionan los mercados, y cómo funcionan los mercados sobre todo en lo que hace a inversiones que apuntan a un desarrollo más equitativo y sostenible en las distintas instancias en que se utilizan o en el mundo. Entonces, las inversiones de impacto son parte de las paleta de opciones que un inversor, tanto de capital privado como de capital institucional, como una multilateral o un gobierno, tienen para elegir a la hora de definir cómo quieren invertir en pos del desarrollo sostenible. Entonces, dentro del universo de las inversiones de impacto, vamos a ver que hay algunas que se acercan a la búsqueda de retornos de mercado y otras que se acercan más a lo que es la filantropía estratégica. Y en ese universo es que nos movemos, y se movieron estos informes y la realización de estos informes para sacar la foto de estos 4 mercados latinoamericanos durante el 2020. ¿Qué vemos hoy en el mundo? Vamos a ir de lo general a lo particular, porque es muy relevante y sobre todo también para enmarcar la charla del panel que sigue, ¿no? Lo que vemos en el mundo es una aceleración de este tipo de inversiones causada en parte por la necesidad de capital orientado hacia la reconstrucción de las economías post-COVID a nivel global. Y América Latina no ha sido excepción en cuanto a eso. Lo que tienen ustedes delante es una foto de este año que muestra cómo hay una aceleración y un incremento de la cantidad de activos bajo administración que están siendo invertidos, o fondos que están siendo creados bajo la categoría sustentable o bajo la categoría inversiones que tienen la etiqueta ambiental, social y de buen gobierno corporativo. Y es dentro de este universo en que empezamos también a ver una aceleración de la cantidad de activos que están siendo colocados hacia inversiones de impacto. Entonces, si pensamos que la cartera global de activos bajo administración es de aproximadamente unos 145 trillones de dólares en activos bajo administración, y que estos crecen a un ritmo del 6.2% anual, estos son datos fresquitos de Pricewaterhouse, vemos que la inversión de impacto, en la última medición de la que disponemos a nivel global, que es del 2019, muestra una aceleración del 17% anual, y esto era prepandemia. ¿Y esto qué quiere decir? Que este crecimiento acelerado de lo que hace a las inversiones y a los activos que se están administrando bajo la categoría ASG o sostenible, si miramos la diferencia en el ritmo de crecimiento de ese sector versus el sector tradicional versus el sector de impacto, lo que vemos es que hay una ola y hay un momentum que realmente vino para quedarse. Esto está pasando a ser parte de la nueva normalidad en cómo los activos se administran y en cómo los inversores miran y encuentran estas oportunidades de inversión. Y ahí es donde nuestra región, nuestros 4 países, tienen una oportunidad de oro para posicionarse como receptores de parte de estos activos que están disponibles a nivel global. Y lo otro que quería traer a colación, como para enmarcar esta conversación, un tema que no es para nada ajeno a los gobiernos de los 4 países y de toda la región latinoamericana, es la aceleración que observamos dentro de las intervenciones de política pública y de reguladores del sector financiero conducentes hacia este tipo de financiamiento. Entonces, lo que tienen delante es como una muestra, que es una foto que saca de los principios para la inversión responsable año tras año, de cómo después de Lehman Brothers hay una aceleración de la cantidad de normas, regulación y políticas públicas orientadas hacia este tipo de finanzas y hacia la construcción de este tipo de economías, y lo que vemos con la pandemia y con el nuevo Green Deal de Europa y con iniciativas como la normativa para el reporte de sustentabilidad para todo el sector financiero de Europa y varias iniciativas por el estilo que están surgiendo con fuerza en este mundo post-COVID, es que no solo es una impronta del sector financiero y del sector corporativo, sino que también hay un fuerte compromiso que viene desde los gobiernos. Si ven los anuncios del
del G7 y próximamente los que se vienen del G20, van a ver que van en la misma línea de construir economías que estén alineadas a un desarrollo más equitativo y más sostenible, en línea con y guiados como norte y como brújula por la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces es en este marco que vamos a conversar de lo que se ven en estos 4 países. ¿Qué ha pasado con COVID y este tipo de inversiones a nivel global, regional y para nuestra subregión, el Cono Sur? Por un lado, como decíamos, hay una disponibilidad creciente de capital paciente y de impacto, pero por otro lado, este capital no está siendo invertido a la velocidad y con la flexibilidad que se necesita. Se necesita mucho más capital paciente y capital mixto para poder llevar a la práctica algunas de las iniciativas que sobre todo en nuestros países hacen falta para la construcción de esta economía más equitativa y sostenible. Y por otro lado, con este auge de este tipo de inversiones, lo que vemos también es que impacto se está transformando también en una etiqueta que necesita ser cuidada, necesita ser sustentada con datos fidedignos. Por otro lado, vemos que hay una aceleración y consolidación en lo que hace a la estandarización de las metodologías para justamente sustentar con datos el que algo es de impacto o no. Y vemos iniciativas como la Impact Weighted Financial Accounts o el Impact Management Project u otras que aceleran esta conversación, pero por otro lado hay una resistencia por parte sobre todo de actores del sector corporativo tradicional del mainstream a adoptar estas metodologías en su totalidad. Y por último, vemos una fuerte innovación en materia de vehículos de inversión de impacto, vehículos de financiamiento, por ejemplo, los bonos temáticos y cómo estos bonos ahora dan origen a mayor cantidad de bonos ODS o bonos de género, etcétera, y otras iniciativas y fondos y vehículos de inversión de capital mixto y paciente, pero por otro lado, la contra es que hay todavía una baja utilización de muchos de estos instrumentos dentro de lo que es la respuesta inmediata a las necesidades que plantea la pandemia en nuestros países. ¿Por qué? Porque la respuesta que se necesita es urgente y es a veces mucho más sencillo para estos actores que vienen tanto del sector privado como del sector gubernamental hacer uso de herramientas que conocen mejor y no innovar en el proceso de tratar de dar respuesta a la pandemia. Muy rápidamente, y van a ver que esto se refleja también en lo que relevamos del interés inversor en los 4 países. Uno de los sectores que más capital e interés de inversores ha atraído es el sector de la energía, seguido por el sector de servicios financieros, seguido por todo lo que es alimentos y agro, y abajo vienen microfinanzas y, bueno, y todas otros sectores como salud, infraestructura, manufactura, algunos alineados a brindar a poblaciones desatendidas acceso a servicios o condiciones básicas de vida. Entonces, esta foto, que es la foto global para qué le interesan los inversores internacionales cuando miran este tipo de oportunidades, van a ver que se replica a nivel local. Y por último, para terminar de pintar la foto a nivel internacional, vemos que hay un fuerte movimiento, ¿no?, de estos activos que están siendo invertidos con lógica de impacto hacia empresas que están en un estadio más desarrollado, maduras o que están listadas en bolsa, y hay menos cantidad de capital que internacionalmente está yendo a apalancar iniciativas que están más en estadio semilla o en estadio venture. Esto tiene que ver con el nivel de desarrollo y la aceleración que hay del mercado internacional hacia este tipo de inversiones y de oportunidades de inversión. Bueno, ¿y cómo se ve Latinoamérica en esto y cómo se ven nuestros países en esto, los 4 países del Cono Sur? Por un lado, este ritmo de crecimiento que yo les contaba del 17% anual para América Latina es mucho más alto. Miramos 5 años para atrás, es del 21% anual. Y no solo eso, América Latina se ubica siempre entre la segunda y la tercera posición en cuanto a el interés de estos inversores internacionales y regionales para el destino de los fondos que tienen hacia esto. Entonces, lo que vemos es que en la región el capital que se está invirtiendo con esta lógica se duplicó en los últimos años. Ya empezamos a ver los primeros exits, las primeras salidas de inversión exitosas, 27 registradas hasta el 2018 por LABCA.
y hay un viraje, como vemos a nivel internacional, a pasar a invertir en empresas o proyectos que están en estadio de crecimiento. Pero dentro de la región hay países y mercados que están más desarrollados y que han logrado traccionar gran parte de este capital, Brasil, México y Colombia, y hay otros que están todavía están en un estadio más incipiente, como son Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. Vemos también que hay una aceleración de la utilización de instrumentos de deuda temáticos, los bonos sostenibles sociales ODS, y con la pandemia lo que vemos es un viraje de las emisiones verdes hacia emisiones sociales o sostenibles, como por ejemplo el bono de género del Banco Santander en Chile, o el bono de género del BBVA en el Uruguay, o los bonos el bono de Da Vivienda en Colombia. Entonces lo que vemos es que hay una migración hacia utilizar estos instrumentos más enfocados en la resolución de cuestiones sociales y menos en cuestiones medioambientales. Vemos también que en la región empiezan a aparecer los primeros contratos de pago por resultado o bonos de impacto social, y esto también denota que hay una maduración del mercado en nuestra región. En cuanto a las oportunidades que presentan los 4 países, creemos que para los 4 países hay una ventana de oportunidad bastante única, materializada por distintas cuestiones. En el caso de Paraguay, hay condiciones favorables por los negocios que han venido siendo desarrolladas a lo largo de los años. Cuando decíamos recién, las inversiones de este tipo no ocurren en un vacío, ocurren donde hay un mercado que es conducente, ocurren en el mismo mercado donde ocurren las inversiones de capital privado, de capital público, etc. Hay una amplia apertura gubernamental hacia la innovación, hacia innovar con vehículos de financiamiento, hacia sacar regulación que sea conducente en la materia, como por ejemplo los lineamientos para bonos ODS que publicó la CNB. Hay un fuerte apoyo de la cooperación internacional para que tanto el gobierno como el sector privado puedan transitar este camino, acompañando con no solo un expertise técnico muy único que están acercando al país, sino también con iniciativas como el mapa de inversión ODS de Paraguay, que ya está público, o con acceso a capital paciente y mixto para poder materializar algunas de estas iniciativas. Por otro lado, Paraguay cuenta con un bono demográfico. ¿Esto qué quiere decir? Hay mucha gente joven, y esta gente joven viene imbuida de esta lógica de crear compañías con una mirada en la sustentabilidad y de invertir de esta manera. Y por último, hay un nicho de mercado incipiente en el caso de Paraguay, de poder desarrollar todo lo que son empresas que están ligadas a la economía digital o al sector de tecnología, y desde Paraguay al mundo, muy apalancado por las oportunidades y regulación que plantea el gobierno, que son conducentes a esto. En el caso uruguayo, lo que vemos es que tiene al igual que Chile, quizás el desarrollo de un ecosistema emprendedor y disponibilidad de capital para este segmento emprendedor muy fuerte, no siempre materializado hacia que estos emprendedores sean o estén desarrollando compañías que busquen este impacto social o medioambiental positivo, pero tiene una base emprendedora muy fuerte que ahora necesita ser como capitalizada hacia esto. Existe también un fuerte interés de actores del sector privado, tanto corporativo como financiero, hacia invertir con esta lógica. Y esto lo vemos materializado en varios grupos que se han conformado por estos mismos actores del sector financiero o corporativo, como DERES, como el Grupo de Trabajo en Inversión de Impacto, como la Mesa de Finanzas Sostenibles, que lo que buscan es justamente ayudar al mercado a dar este salto cualitativo, y lo que en contrapartida no aparece para Uruguay todavía con la fuerza que se esperaría, es la existencia de oportunidades de inversión lo suficientemente listas para recibir el capital y el interés de estos inversores que están listos para desembolsar el capital en este sentido. Hay condiciones de capital privado, condiciones de mercado, perdón, muy conducentes al desarrollo de este tipo de inversiones, lo mismo que para Chile, y hay fuentes de capital
disponibles provenientes del sector público, como del sector, ahí menciono algunas iniciativas de gobierno, como los fondos SIGA y otros, como del sector de la cooperación internacional, como puede ser el SDG Joint Fund, del cual Uruguay ha sido acreedor de tanto el componente 1 como el componente 2. Entonces, en este sentido, Uruguay presenta un mercado, un país con amplias oportunidades para ahora poner a valer muchas de la trayectoria que ya tienen, tanto en el desarrollo de su ecosistema emprendedor como en el desarrollo de regulación conducente hacia este tipo de inversiones, como en la estabilidad y en la solidez de su mercado de capital privado y de inversión en general, y de un gobierno que acompaña mucho estas iniciativas o esta lógica de inversión y de modelo de desarrollo de la economía en el país. En el caso Laura, de... un minuto más, por favor. Perfecto, termino aquí, ya queda poquito. En el caso de Argentina y de Chile, el caso de Argentina es un caso que tiene como dos caras de la misma moneda. Por un lado, tiene un segmento de inversiones de impacto que está en estadio de crecimiento y consolidación, y esto lo podemos afirmar porque vemos como muchas iniciativas que vienen trabajándose hace años, han perdurado sin importar que ha cambiado el gobierno, y esto habla muy bien de cómo esta manera de generar un ecosistema de inversiones orientadas al impacto y una economía más equitativa y sostenible sigue vigente y sigue muy en el tope de la agenda, tanto de reguladores del mercado financiero como del gobierno, como de actores del sector privado y la cooperación. Entonces, el mercado de inversión de impacto en la Argentina está en una etapa de consolidación y crecimiento. Hay mayor federalización que en el pasado, ya tenemos algunos ejemplos e iniciativas FARO que han un poco catalizado el mercado y alineado a otros actores. Tenemos buena calidad emprendedora, como es el caso de Chile, el caso de Uruguay y demás, y un sector académico que está muy involucrado en la tarea de formar no solo a estos emprendedores, sino al mercado. Pero por otro lado, el mercado en donde muchas de estas inversiones u oportunidades debieran materializarse, atraviesa un momento de alta volatilidad macroeconómica, y ahí es muy importante el rol que tanto el sector privado como el sector gobierno como el sector de la cooperación tienen que actuar de manera mancomunada justamente para destrancar algunas de estas potenciales inversiones y oportunidades que presenta la Argentina como destino de este tipo de inversiones, mirando a lo internacional, y como mercado listo para desarrollarlas mirando lo local. Y en el caso de Chile, lo que vemos es que tiene condiciones de mercado para lo que hace a la inversión y al sector financiero a nivel general muy conducentes. Chile es uno de los países líderes en la región en todo lo que hace al desarrollo del ecosistema de capital privado y capital emprendedor, de la mano de Corfo y otras iniciativas privadas. Vemos que tiene uno de los mejores marcos regulatorios conducentes a este tipo de financiamiento a nivel no solo regional, sino global. Han sido líderes y punta de lanza en ese sentido, una apertura hacia el resto del mundo para atraer estas inversiones y para poder implementarlas, y vemos también que hay una amplia receptividad de actores del sector privado, como pueden ser los que se aglutinan bajo el Grupo de Trabajo en Inversión de Impacto de Chile, el National Advisory Board de Chile, y otros grupos que han logrado como instalar este tema como uno de los temas más relevantes para la reconstrucción, si se quiere, de Chile pasados los disturbios del año 2019, y cómo Chile se planta frente a esta reconstrucción de su modelo de desarrollo, tanto económico como su modelo de gobierno con la Convención Constituyente y demás. En tal sentido, lo que vemos es que en Chile están dadas todas las condiciones que hasta ahora ese salto cuantitativo hacia el financiamiento con lente de impacto o financiamiento con lente de finanzas sostenibles no ha terminado de materializarse, o no lo ha hecho en la magnitud que uno esperaría, pero lo que creemos es que las bases están sentadas para que esto ocurra en el cortísimo plazo. Dejo aquí para dar espacio al panel. Gracias. Muchísimas gracias, María Laura.
Vamos a dar paso ahora a la segunda parte de este programa, que es un panel de expertos y expertas a nivel nacional, que estará compuesto por 4 panelistas. La primera de ellas, la señora Maya Kolodenko, que es la directora de la Unidad de Relaciones Internacionales del Ministerio de Economía y también la coordinadora de la Mesa Nacional de Finanzas Sostenibles en Argentina. Es una profesional con más de 10 años de experiencia en el campo de las relaciones financieras internacionales, economista de la Universidad de Buenos Aires y tiene una maestría en estudios internacionales de la Universidad Torcuato de Tella. Una muy amplia experiencia en foros internacionales y en organismos multilaterales como el BID, Banco Mundial. Ha representado a la República Argentina en el G20, ha sido la directora ejecutiva para Argentina en el Banco Mundial, etcétera. Por Chile tenemos a José Manuel Garrido, que es el gerente de inversión y financiamiento de la Corporación del Fomento de la Producción Corfo. Es ingeniero comercial y economista en la Universidad de Chile y tiene estudios de posgrado en Estados Unidos. Profesor universitario de finanzas y macroeconomía con más de 25 años de experiencia profesional en distintas áreas del sector financiero. Por Paraguay nos acompaña el viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda, el señor Iván Haas, que es un economista egresado de la Universidad Nacional de Asunción, con un magíster en finanzas por la Pontificia Universidad Católica de Chile, y también en didáctica superior por la Universitaria de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Asunción. En didáctica superior universitaria, eso es. Él es docente de la Universidad Nacional de Asunción, ha sido docente y tiene múltiples estudios de investigación sobre deuda pública, programación financiera, sostenibilidad fiscal. Y por último, nos acompaña también el señor Julio de Brum, que es asesor de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Él es economista, egresado de la Universidad de la República, es el asesor senior en economía, mercados financieros y finanzas corporativas. Él fue presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, y en 2002 fue nombrado presidente del Banco Central del Uruguay, periodo en el que, ustedes acordarán, se negoció la difícil situación de deuda nacional que vivió el país. También fue director de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay y es docente de Economía Monetaria y Crecimiento Económico en la Universidad ORT. Entonces, parto con una primera pregunta. Les voy a pedir a todos los panelistas si pudiéramos reducir la intervención a 2 minutos. Y la primera pregunta es, ¿qué rol le parece que podrían jugar las finanzas sostenibles y la inversión de impacto en los esfuerzos de recuperación de cara a la pandemia por COVID-19 en el Cono Sur? Por favor, el que desee tomar la palabra. No alcanzo a ver todos, pero sí. Gracias, Diego. Si quieres, parto. Por favor. Quiero partir agradeciéndole a la oficina, al PNUD, esta oportunidad de juntarnos a conversar sobre los temas de desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible, el acuerdo que recordemos es un acuerdo de Naciones Unidas del año 2015, parte de la Agenda 2030, y creo que en ese sentido el tema es cada día más relevante. En el caso de Chile, tanto el sector público como el sector privado están muy comprometidos con este tema, con los objetivos de desarrollo sustentable de erradicación de pobreza, que es un objetivo, una meta de los gobiernos chilenos desde hace décadas, como también la resolución de las desigualdades, temas de igualdad de género y de combate al cambio climático. Yo en ese sentido, en el caso chileno, soy extremadamente optimista. Lo ha contado un poco María Laura, la cantidad de actividad, la cantidad de acciones, de iniciativas que hay tanto en el sector privado chileno como en el sector público. En verdad es una cosa sorprendente en los últimos años. Yo me atrevería a calificarlo casi de como dicen algunos, una explosión cámbrica
de conciencia por el desarrollo sustentable a todos los niveles, que refleja una preocupación ciudadana que viene desde, yo diría, el cambio de siglo, que refleja, yo creo, que refleja en parte, en buena parte, yo creo, los crecientes niveles de educación y de conocimiento de la ciudadanía, que genera entonces esta preocupación por los temas medioambientales, por los temas de desigualdad, por los temas de género, y especialmente las nuevas generaciones. Entonces, es un cambio importante, estructural, que está ocurriendo en la ciudadanía. Por cierto, hay mucho que avanzar, pero las perspectivas son muy buenas. Estos son desafíos globales, y yo creo que en el caso de Chile hay muchos actores, como decía María Laura, que están en este camino y el cuerpo va a continuar perseverando en este camino. Como decía María Laura, es la nueva normalidad, es parte de la nueva normalidad. Digamos, quizás para una segunda vuelta, contar un poco algunas de las iniciativas más relevantes o más atractivas, más interesantes que están ocurriendo en Chile, tanto en el mundo privado como en el sector público en los últimos años. Así que podemos hacer eso a lo mejor si hay tiempo e interés en una segunda vuelta. Gracias. Muchísimas gracias, José Manuel Garrido. Voy a dar la palabra por orden en que la veo levantada. Creo que pide la palabra ahora Julio de Brun, pero antes un anuncio, por favor, al público. Si quiere hacer alguna pregunta, por favor póngala por escrito en el chat y la van a recoger mis colegas para que la podamos poner en la discusión con los panelistas. Entonces, Julio, la palabra, por favor. Muchas gracias, Diego. Yo creo que lo que tiene que ver con tu pregunta, con la reconstrucción de las economías en este escenario post-COVID, yo lo veo al tema de la pandemia, sobre todo en el caso de Uruguay, y su vinculación con las finanzas sostenibles como un disparador, fundamentalmente. Si no hubiera habido pandemia, seguramente Uruguay ya venía con una agenda de gradual reconversión de lo que son sus cuentas públicas, tener su presupuesto, sus áreas programáticas del presupuesto atado a los objetivos de desarrollo sostenible. Se venía con una agenda, entre las cuestiones que señalaba María Laura en su intervención previa, yo agregaría todo lo que ha sido la participación del sector privado en la reconversión energética en Uruguay, que se hizo en parte también con aportes del sector privado, a través de determinados instrumentos financieros que no se llamaban, digamos, de finanzas sostenibles, eran instrumentos financieros puros y llanos. Entonces, si no hubiera ocurrido la pandemia, probablemente hubiéramos continuado gradualmente con ese camino. Si no estuviera el tema de la agenda sostenible, estaríamos enfrentando la pandemia con los mecanismos tradicionales, aumento de gasto público y después tratar de ir al mercado a financiar ese aumento de gasto. Yo creo que la combinación de las dos cosas hace que, por un lado, debamos ser muy cuidadosos en cómo asignamos los recursos presupuestales y cómo se asignan y qué incentivos damos a la asignación de inversiones por parte del sector privado. Y entonces, en definitiva, podemos utilizar la pandemia como una oportunidad de relanzar nuestras propias agendas de desarrollo, dando un impulso definitivo no solamente a lo que es el seguimiento de los programas presupuestales, sino además también mejorar nuestras herramientas de evaluación, porque además ahora, a través de estas finanzas sostenibles, estamos involucrando al sector privado en lo que es la información del sector público, y por lo tanto tenemos que poder mostrarle al sector privado cómo los ingresos que el sector público obtiene, en definitiva,
se canalizan y tienen impacto, digamos, en las áreas donde el sector privado está dispuesto a invertir. Y responder de alguna manera a las inquietudes de un inversor en un bono, de última también nos pone en la ruta de responderle al inversor más importante de todos, del sector público, que es al ciudadano y sus impuestos. O sea, cuando le estamos diciendo al inversor en un bono de impacto y que estamos vinculando su rendimiento con determinados objetivos, ya sea ambientales, ya sea sociales, también estamos generando las herramientas, esas mismas herramientas nos sirven para decirle al contribuyente que su dinero también tiene determinado impacto en el desarrollo social del país. O sea que yo personalmente veo a la pandemia, digamos, y a esta vinculación de este momentum, digamos, del uso de las finanzas sostenibles, como una verdadera oportunidad para relanzar agendas de desarrollo. De muchas cosas que sabíamos y que estaban ahí, y que ahora hay realmente motivación política, digamos, y afán en el sector privado como para contribuir a ello. Muchísimas gracias, Julio. Voy a dar la palabra ahora a Maya Kolodenko. Si es que estaba teniendo problemas de conexión, no sé si, Maya, ¿me puedes confirmar que nos... Sí, no, perdón, los escucho perfecto, los veo, lo que no puedo hacer es prender el video, lo que voy a hacer es hablar ahora en esta instancia, en esta pregunta. Voy a salir y volver a entrar para ver si se resoluciona el video para la próxima ronda de conversación. Bueno, la verdad que en primer lugar, bueno, muchas gracias al PNUD por la invitación y obviamente por presentar estos resultados. A María Laura, muchas gracias también por la presentación y por visibilizarnos. La verdad que ese mensaje de la visibilización también nos parece muy importante porque si bien hay ciertos aspectos que todavía se están por desarrollar, nuestro desarrollo incipiente es muy importante. Estamos trabajando también desde el sector público por hacer el desarrollo de las finanzas sostenibles de manera firme y sostenida, y la verdad que hay un montón de actores clave que están trabajando en este sentido, y bueno, nada, creo que la palabra visibilización también es muy importante. Brevemente, destaco que así como recién comentaba también Julio, la crisis, la pandemia esta que estamos atravesando puede ser una oportunidad para que repensemos cómo reconstruirnos, una reconstrucción de nuestras economías, que las economías de nuestra región han sido las más afectadas por la pandemia, tanto a nivel económico como sanitario. Entonces, esa reconstrucción hoy tenemos que permitirnos pensar cómo queremos salir en la recuperación económica y tomar en cuenta las oportunidades de esta reflexión y que presentan, ¿no?, este mayor dinamismo de lo que que son las finanzas sostenibles, para poder apalancar este financiamiento, y también mientras nos recuperamos de manera sostenida y de manera resiliente, también lo hacemos teniendo en cuenta los objetivos a largo plazo, objetivos de preservación de los derechos, de los objetivos de desarrollo sostenible. Nos parece muy importante en ese sentido trabajar juntos para que esa recuperación y el crecimiento económico sea inclusivo, sostenible y coordine con los objetivos que la política económica pueda coordinar con objetivos y necesidades de desarrollo sostenible. Para crear esas condiciones en el mundo. Obviamente para nosotros las finanzas sostenibles son una herramienta muy importante que nos va a permitir escalar y movilizar recursos adicionales para catalizar inversiones públicas y privadas para estos objetivos, y también, bueno, obviamente financiar nuestras políticas de mitigación y adaptación al cambio climático en línea con los acuerdos de París. Y un tema que creo que no sé si está tan presente que estaba presente en el reporte, pero no sé si tanto, que digamos que que tendríamos que estresar, que seguir reforzando, es que obviamente que existen estos instrumentos innovadores. Argentina está trabajando. Después, en otra intervención, me gustaría hacer un comentario sobre lo que estamos trabajando desde la Mesa de Finanzas Sostenibles, liderada por el Ministerio de Economía, y que reúne a todos los actores del sector público financiero del país. Pero existen y se están desarrollando cada vez más estos instrumentos innovadores, tratando también en esa línea de apalancar y desarrollar el mercado financiero
de capital, el mercado de capitales local. Pero también hay un desafío entre linkear lo que es la oferta de recursos con la demanda, ¿no? Y también la demanda con la oferta en el sentido de los proyectos, de que existan esos, todo lo que, digamos, que sean realmente sostenibles, la buena ejecución de proyectos, la existencia de esas oportunidades y poder linkear esas dos patas de las finanzas sostenibles. Estamos trabajando también con universidades nacionales, se está trabajando para crear también, bueno, y las privadas también, pero digamos, todos fomentan a la difusión, pero hay una universidad particularmente también está trabajando en el desarrollo de lo que serían las calificaciones para la emisión de bonos y que sean más accesibles. O sea, hay mucho trabajo realizado y esperamos que continúe este trabajo y continuar impulsando este sector en nuestro país. Y en la región, obviamente. Así que estos espacios regionales son muy valiosos y los valoramos mucho y esperemos que también que continúen. Paro acá mi intervención y espero en la próxima pregunta poder hacer una reflexión adicional sobre lo que estamos construyendo también desde la Mesa de Finanzas Sostenibles. Muchísimas gracias, Maya. Voy a dar la palabra rápidamente a Iván Haas, desde Paraguay. Iván, el piso es tuyo, por favor. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias, Diego, por la introducción. También muchas gracias al Perú por la invitación a este evento tan importante, y en su persona a la señora Silvia Moritomo, representante residente del PNUD. Un gusto para mí estar aquí. Brevemente, Diego, voy a después tal vez podamos profundizar un poco más en el desarrollo de este evento. Yo creo que la recuperación post-COVID necesitará medidas no convencionales, ¿verdad? Es algo que ningún país estaba esperando, así que no podemos esperar que la recuperación venga con las medidas que ya conocemos. Así que en esta coyuntura consideramos como una oportunidad y una necesidad de inclusión de políticas de desarrollo sostenible en el modelo de crecimiento de mediano plazo. Las finanzas sostenibles están aquí para quedarse, eso tenemos que ser conscientes de eso. Y también mencionar que en los últimos años se está produciendo un cambio cultural sin precedentes en la inclusión de finanzas sostenibles, tanto en el sistema financiero como en los modelos de crecimiento económico, en ambas dimensiones. Así que hoy podemos decir que las cuestiones medioambientales están desarrolladas, obviamente, con la adopción de mitigación del cambio climático y con el medio ambiente. Las cuestiones sociales están relacionadas con la desigualdad, la inclusión y la inversión en capital humano. Y es así que la gobernanza, sirviendo de cimiento de todo esto, juega un papel clave en la inclusión. Adicionalmente, yo creo que también deberíamos pensar ya en el mediano plazo de cómo financiar estas iniciativas sostenibles, ¿verdad? Y es acá donde hago una introducción, después me voy a extender un poco más. Yo soy de la teoría que la pandemia marcó un antes y un después, un punto de inflexión en el tema de financiamiento de los gobiernos. Nosotros somos muy conscientes que no vamos a poder seguir haciendo lo que hacíamos antes de la pandemia, ¿no? Con organismos multilaterales, emisión de bonos, en la medida en que lo veníamos haciendo. Así que necesariamente aquí para adelante tenemos que pensar en una inclusión del sector privado en el financiamiento de este tipo de iniciativas y buscar las herramientas que nos permitan hacer esto. Así que bueno, paro un poco aquí y después profundizo más sobre mi punto de vista. Muchísimas gracias, Iván. Vamos a dar paso a una segunda pregunta, que en este caso la van a realizar los diferentes representantes residentes de los países o sus representantes. Voy a partir en orden alfabético por Argentina con el representante adjunto Valentín González. Por favor, Valentín, el piso es tuyo. Gracias, Diego, y gracias a todos los participantes. Maya, ¿estás conectada? Aquí estoy. Gracias. Pues tengo una pregunta para ti. Sí, el informe señala que Argentina ha avanzado en los últimos años en el desarrollo de instrumentos, normativas, iniciativas específicas que instrumentan vehículos de inversión de impacto y de finanzas sostenibles a nivel nacional y subnacional. En tu opinión, ¿cuáles serían las principales oportunidades para profundizar el desarrollo de las finanzas sostenibles y la inversión de impacto en el país? Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, sí, efectivamente, obviamente, Argentina está atravesando también, más allá de la pandemia, ha sido uno de los países que doblemente, mientras
enfrenta los desafíos que presenta la pandemia y la recuperación económica, también ha tenido que lidiar con una reestructuración de deuda con los bonistas privados. Estamos también trabajando con otros acreedores como el FMI y el Club de París para terminar de trabajar con esa, digamos, que Argentina logre ese camino de la sostenibilidad económica, macroeconómica. Y en ese camino, que por suerte es exitoso y lo venimos realizando a paso firme, también contamos y entendemos que existen oportunidades de inversión en el sector de las finanzas sostenibles. Había un montón de numerosas iniciativas en el país, en distintos, digamos, desde el sector público. Yo quiero concentrarme brevemente en lo que es el desarrollo, digamos, las oportunidades que estamos generando, obviamente, desde el sector público a través de la Mesa de Finanzas Sostenibles, y quizás recordar primero también que este es digamos, es un sector que no está tan desarrollado en nuestro país. Incluso de acuerdo a un informe de las Naciones Unidas del 2018, estimaba ya que la necesidad de financiamiento sostenible en Argentina para el periodo 2019-2030 era de al menos 51.000 millones de dólares. Y ese flujo fue aproximadamente 14.000 millones. O sea, existe una gran brecha que estamos tratando también de empezar a cerrar. Con apoyo del BID y con también apoyo del PNUD, también estamos liderando esta mesa de finanzas sostenibles con todos los actores del Sistema Financiero Público Nacional, del Ministerio de Economía, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Comisión Nacional de Valores, el PICE, el Banco Nación, el BCRA. Forma parte también el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Ambiente y la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Tenemos esta mesa de diálogo interministerial, interinstitucional para fomentar las finanzas sostenibles en Argentina. Estamos trabajando de manera coordinada, tenemos ya acordada una hoja de ruta con nuestras principales actividades, que va a marcar este plan de acción a seguir, y también una secuencia con las actividades que estamos realizando específicas, desde fortalecimiento institucional hasta regulaciones internas que también requieren, y la idea siempre desde este diálogo interministerial y este diálogo que estamos construyendo ya, instancias comunes, es fomentar el desarrollo de las finanzas sostenibles, que se genere mayor visibilización de todo el trabajo realizado, y empezar también a interactuar con el sector privado para empezar a conocer las necesidades y poder desde nuestro rol también apalancar y poder continuar fomentando este mercado. Así que creemos que existen numerosas oportunidades, como mencioné anteriormente, también esta crisis es una oportunidad que mientras fortalecemos obviamente lo que es trabajamos para que la economía argentina, como dice el ministro, se tranquilice y encontrar un sendero de estabilidad, también encontrar oportunidades y poder reconstruirnos de manera sostenible, de manera equilibrada y resiliente, teniendo en cuenta todas estas consideraciones que nos plantea la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, con el cual estamos firmemente comprometidos. Así que brevemente espero haber podido responder a tu pregunta, y obviamente cualquier cosa continuamos con nuestro diálogo. Muchas gracias, Maya. Gracias, Maya. Gracias, Valentín. Voy a dar la palabra, por favor, a Chile, a Rodrigo Herrera, que es el jefe del área de reducción de pobreza y desarrollo de la oficina en Chile. Por favor, Rodrigo, piso suyo. Gracias, Diego. En primer lugar, quisiera saludar a las y los panelistas que nos acompañan, y también compartir los saludos de nuestra representante, la señora Claudia Mojica, a quien por motivos personales no pudo estar presente hoy con nosotros. Y buenos días, José Manuel, ¿verdad? Hace un momento María Laura nos comentaba del creciente interés de diversos actores de impulsar la inversión de impacto, y en particular lo que ocurría en Chile, ¿no? Inversores privados, está el sector corporativo, las fundaciones y, por supuesto, también como un actor bien relevante los gobiernos. ¿Cómo crees tú que se podrían acelerar las conexiones y las articulaciones en el ecosistema de inversión de impacto en nuestros países para que finalmente, ¿verdad?, esto crezca, que era el desafío que dejaba planteada María Laura, perdón, en su exposición? Eso. Gracias, Rodrigo, por tu pregunta. Bueno, yo hablo un poco de la experiencia que tenemos acá en Chile.
yo creo que el tema de cómo acelerar las articulaciones pasa, creo que esto se viene acelerando desde hace unos 5 o 6 años por más importante. Y creo que el modelo que se ha ido generando, que se ha ido creando en esto, que por cierto puede ser mejorado, pero es básicamente parte de grupos, de asociaciones gremiales, en el caso de los fondos de inversión, en el caso corporativo, la sociedad fabril, la comparación de la producción, el comercio, en el caso de las fundaciones, por el lado del sector privado pensando, y por el lado del sector público, bueno, el sector público tiene, el gobierno de Chile tiene desde hace décadas, el Estado de Chile tiene hace décadas ha declarado su preocupación por los temas de cambio climático, de igualdad de género, de erradicación de la pobreza, por supuesto, todos los objetivos de los ODS, ¿no es cierto? De los ODS declarados por Naciones Unidas, que han servido de marco para poner normas, para ordenar digamos, toda esta preocupación y todos estos esfuerzos. Entonces, en el caso de Chile, está la mesa pública o privada, finanzas verdes, iniciativas que ha tomado, además, otras iniciativas que ha tomado el Ministerio de Hacienda, las iniciativas que ha tomado el Ministerio de Medio Ambiente. En Chile hay un proyecto de ley presentado al Congreso que busca, ¿no es cierto?, poner un marco para el cambio climático y una estrategia climática de largo plazo. Hay un proyecto de ley que se quiere mucho más que una simple declaración de buenas intenciones. Por el lado de Corfo, que es lo que yo estoy más cercano, Corfo tiene una política, entre sus distintas políticas, una política declarada de fomento del crecimiento sustentable. Creo que hay iniciativas muy importantes y muy atractivas en materia de energía limpia. Quiero recordar nomás que hace pocos días, y está en YouTube para los que les interese, se acaba de inaugurar en el norte de Chile el primer proyecto fotovoltaico y de concentración termosolar, el primer proyecto en Sudamérica de concentración termosolar, se llama Cerro Dominador, que genera 210 megawatts de potencia, y en el que Corfo participó en sus inicios con recursos desde la banca, el Banco de Desarrollo de Banca, FWD, canalizado a través de un banco privado, con $65 millones al financiamiento. El primer proyecto, déjenme repetirlo, es muy interesante, y les invito a verla en YouTube, las distintas digamos, presentaciones que hay. Cerro Dominador, primer proyecto fotovoltaico y de concentración termosolar en Sudamérica. Obviamente ese es nuestro lado fuerte de energía, ¿no es cierto? Históricamente Corfo tiene una institución que tiene más de 80 años y que ha sido muy importante en el desarrollo de la matriz energética en Chile, pero también tenemos otros programas, ¿no es cierto?, de generación de energía renovable convencionales, de refinanciamiento, en fin, y todo esto, como les digo, digamos, todas estas iniciativas públicas se suman a todas las iniciativas privadas que aparecen en Chile. Incluso las bolsas de valores están involucradas para facilitar la emisión de bonos verdes. Nosotros tenemos Chile es el país que primero en emitir bonos verdes a nivel soberano, un bono verde soberano, ¿cierto?, por cerca de $1.500 millones en dólares y cerca de 800 millones de euros el año 20. Y todo esto, como digo, surge de ese diálogo que hay entre el sector privado, entre las asociaciones gremiales y los distintos del Estado, los ministerios, la Corte, por supuesto,
aquí tenemos múltiples mesas de trabajo y de conversación, de diálogo con los distintos entes privados. Entonces, de todo eso y de forma natural aparecen estas actividades, estas iniciativas, y es bueno que sea así, que haya múltiples iniciativas, multiplicidad de origen de las iniciativas, que no pensemos que esto se puede dirigir desde algún ministerio o alguna agencia en forma centralizada, sino que digamos, es la creatividad, es el interés de la ciudadanía organizada de distintas formas. Y lo que tenemos que hacer es fomentar el diálogo y la conversación para lograr una buena coordinación entre todos esos grupos y todas esas personas que son múltiples, que forman parte de esta nueva conciencia ciudadana, que es lo que yo creo que es el fenómeno más interesante de todo de lo que está pasando. Eso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, José Manuel. Voy a dar paso a Paraguay, a nuestra querida representante Silvia Morimoto. Por favor, Silvia, piso es tuyo. Muchísimas gracias, querido Diego. Um especial saludo a Maria Laura Tinelli, a los panelistas de lujo. Realmente inspirador escucharles, increíble la discusión. Querido viceministro Ivan Hans, muchísimas gracias por estar presente. Mi pregunta es para vos. Como economías de renta média, los países de Cono Sur se ven cada vez más obligados a diversificar su financiamiento, como decían todos los panelistas, para el desarrollo de fuentes concesionarias a los mercados de capital privado. Y en ese contexto, ¿cuál considera usted es el potencial de financiar proyectos con alto impacto socioambiental vía alianças público-privadas en la región? Y isso forma parte de la estrategia de financiamiento para el desarrollo sostenible de Paraguay. Gracias. Gracias a vos, Silvia, por la pregunta. Bueno, voy a pasar a responderla. Cuando hablamos de diversificación de financiamiento, tengo que decir, bueno, mi anterior cargo bueno, aprender mucho sobre la diversificación de financiamiento, porque fui director de deuda por varios años, ¿verdad? Entonces, ahí tenía como, yo siempre decía, mi trabajo era como tener 10 tarjetas de crédito y elegir entre ellas cuál es la mejor para poder financiar el desarrollo del país. Pero también, como mencioné en mi primera intervención, yo creo que la pandemia ha marcado un antes y un después de cómo vamos a financiarnos los países, ¿verdad? En el caso de Paraguay, en particular, nosotros veníamos de una senda de más de 15 años digámosle, de políticas fiscales muy prudentes, de una macroeconomía ordenada, de un déficit fiscal controlado. Entonces, la pandemia vino un poco a cambiar esto radicalmente. Yo siempre digo que es un punto de inflexión, que no podemos seguir haciendo lo que hacíamos antes. Anteriormente, hablando a grandes rasgos, el sector público utilizaba sus recursos propios provenientes de los recursos tributarios para financiar el financiamiento del sector público, o sea, el funcionamiento, digámosles, dejando de lado las inversiones. Y las inversiones las financiamos con recursos de la deuda, ya sea de organismos multilaterales, traer también recursos de emisión de bonos, etc. Pero para el financiamiento que tuvimos que buscar durante la pandemia, esto achicó sustancialmente el espacio fiscal y la capacidad de seguir tomando nuevo endeudamiento como forma de financiar las inversiones. Entonces, es ahí donde nosotros hoy tenemos que darle un tiempo prudencial a la economía que se recupere. Estamos hablando por lo menos 3 a 4 años mediano plazo para poder continuar con ese modelo de financiamiento que traíamos antes. Entonces, yo creo que esta es la oportunidad y el momento, ¿verdad?, de dar una mayor participación al sector privado. Mecanismos pueden ser las APP, como también pueden ser las concesiones. Claro que para habilitar estas modalidades de inversión tienen algunas condicionantes, principalmente en lo que respecta al tipo de proyecto a financiar. Está claro que el sector privado estaría interesado en financiar un proyecto siempre y cuando el mismo sea rentable financieramente. Entonces, esa es una primera gran condicionante para la participación plena del sector privado, ¿verdad? Yo cuento un ejemplo aquí en Paraguay que fue la duplicación de la ruta 7,
son el Oviedo y Ciudad del Este, en la zona, partiendo de la zona centro este del país. Son aproximadamente 200 kilómetros. Esto significó una inversión de más de 200 millones de dólares que fue hecha única y exclusivamente por el sector privado, ¿verdad? A cambio, por supuesto, de una concesión que el gobierno otorgó a esta empresa privada por 30 años, ¿verdad? Y hoy en día esa ruta está totalmente terminada, con un nivel de servicio excelente bueno, con un nivel de tráfico que permite en particular poder repagar su inversión. Entonces, son este tipo de inversiones, ¿verdad? La que deberíamos nosotros apuntar, y también, por supuesto, con el componente de sostenibilidad en el tiempo, que también es un segundo condicionante que debemos poner a este cóctel de cosas que estamos buscando post pandemia. Así que si me preguntan a mí desde mi punto de vista, desde Hacienda, ¿verdad?, que manejamos la caja, hoy en día nosotros tenemos una agenda muy fuerte, ¿verdad?, de impulsar las APPs, de impulsar también las concesiones, de hecho, algunos proyectos en cartera, y también cada vez que me toca a mí hablar con estos organismos multilaterales, también con bancos de inversión privada, ¿verdad?, le digo, bueno, no vamos a ir haciendo lo que hacíamos antes, busquemos proyectos financieramente rentables para el sector privado y también con el componente sostenible en el tiempo, ¿verdad?, que también agregamos ese componente. Y yo creo que ese es el camino, por lo menos para el mediano plazo, como dije, de aquí a los siguientes 4 a 5 años. Me quedo por aquí y espero la siguiente pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Iván. Voy a dar la palabra a nuestro representante en la República Oriental del Uruguay, Stefan Liller, por favor. Stefan. Muchas gracias, Diego. Buenos días a todos y a todos. Un saludo también muy especial a Malala y a todos los panelistas. Julio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, como comentó Julio, el gobierno de Uruguay se encuentra estudiando la posibilidad de emitir un bono vinculado a las metas sostenibles y está también explorando diferentes instrumentos de inversión de impacto. Relacionado a esto y desde la perspectiva de una agencia de planificación como la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en Uruguay, me gustaría preguntarte un poco sobre la importancia que se asigna a la definición de métricas en los esquemas de financiamiento como herramienta para la evaluación de las ejecuciones de los presupuestos nacionales y qué desafíos ves en la definición y el manejo de esas métricas. Muchas gracias por tu pregunta, Estefan. Bueno, yo creo que justamente una de las cosas en la que nos ayuda como agencia de planificación todo lo que es la metodología del financiamiento sustentable es impulsar en el sector público algo de lo que siempre hablamos, digamos, pero que nunca llegábamos a materializar, que es el seguimiento de las políticas públicas y poder obtener indicadores a través de los cuales uno relaciona lo que logra a través de la ejecución de las políticas públicas con los recursos que emplea para ello. O sea, es una vieja aspiración, no solo de Uruguay, yo creo que de todos los países de América Latina, desde que 50 años atrás trabajábamos en toda lo que era la agenda de presupuesto por programas que se impulsaron en estos países en los años 60. Nunca logramos tratar de tener esa vinculación adecuada entre qué gasta el sector público y qué resultados tiene a cambio, digamos, para la sociedad. Bueno, precisamente la irrupción de las finanzas sostenibles nos obliga a ello, nos obliga a ser prácticos, nos obliga a enfrentar los problemas que queremos resolver, identificar cuáles son los canales a través del cual los procesos en el sector público conducen a determinados resultados, ya sea ambientales, ya sea sociales, y de esa forma poder decir, bueno, los recursos que hemos aportado por este mecanismo han dado lugar a tales o cuales resultados, y las políticas que hemos estado llevando
en definitiva han tenido los resultados esperados o no. Porque eso también es un elemento importante de las políticas públicas. O sea, hablamos de seguridad para la mujer, tenemos mecanismos policiales, digamos, para seguimientos de personas que llevan adelante violencia doméstica, pero no tenemos después la evaluación de si los mecanismos de contención que utilizamos son los apropiados o no. Bueno, si hoy mañana queremos desarrollar alguna iniciativa de financiamiento en términos de género para la protección de la mujer en el hogar, y queremos establecer un mecanismo de financiamiento para una inversión en determinados instrumentos para llevar adelante esa seguridad, bueno, también tenemos que poder demostrar que los recursos que estamos invirtiendo en ello efectivamente tienen los resultados esperados, porque en definitiva esos resultados son los que vinculamos a la estrategia de financiamiento. Entonces, por un lado, es un mecanismo innovador para obtener recursos. Por otro lado, es también, desde el punto de vista de una agencia de planificación, el instrumento idóneo para hacer un seguimiento de las políticas públicas y ver si sus resultados son los esperados o no. Y bueno, y realmente eso genera una revolución para todos nosotros, porque tenemos que cambiar nuestros sistemas contables, o sea, sistemas que estaban pensados simplemente desde el punto de vista jurídico, de decir, la caja que sale por tesorería tuvo determinada aprobación y determinado objeto genérico establecido en el presupuesto, a prácticamente ir a presupuesto de costeos y de asignación de gastos por objetivos, que son desafíos importantes para el sector público. Y ya empezamos a notarlos ahora, que el Ministerio de Economía está embarcado en la iniciativa de hacer un bono global, vinculado también a mediciones de impacto. Bueno, o sea, vamos a tener que apoyar al Ministerio de Economía desde distintas entidades del Estado para que lo que finalmente se comprometa en la emisión, una vez que esta esté completamente diseñada, se pueda generar información a la cual aportarle a los inversores y generar los mecanismos de remuneración previstos en el bono. O sea que yo creo que, como dije en la primera intervención, esto es una verdadera oportunidad, porque no solamente estamos respondiendo a lo que es la demanda social en el momento, o sea, la preocupación social que hay por una aplicación de las políticas públicas hacia las finanzas sostenibles, sino que además también estamos resolviendo una vieja deuda, digamos, de los administradores del sector público, de poder mostrar con claridad qué se hace y qué se logra con los recursos que obtenemos. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, estamos ya hacia el final del evento. Pedimos preguntas, creo que ha llegado solamente una, pero en aras del tiempo voy a pedir contestarle a Leticia, le contestaríamos por separado y daría paso sencillamente a la conclusión de esto. Bueno, no me animo a llamar la conclusión, con los panelistas que tenemos ciertamente no soy el más indicado para esto, pero sí quisiera resaltar un par de cosas. Creo, bueno, obviamente partir por felicitar nuevamente a las oficinas, a los panelistas, a la consultora. Creo que los documentos son un excelente producto para este tipo de discusión, para seguir avanzando en esta discusión. Creo que es el camino correcto. Creo que lo que se ve aquí es que hay mucha riqueza en los países. Iniciativas públicas, iniciativas privadas, mixtas, es realmente una riqueza increíble. Yo conozco medianamente bien el caso de Chile, en este caso, y la verdad es que uno va de fundación en fundación o centro de pensamiento y cada quien tiene una propuesta sobre este tema que es más fascinante que la otra. Y estoy seguro que este mismo tipo de fenómeno es igual en los otros países. Entonces, realmente es una diversidad, hay mucha riqueza, muestra el interés que hay sobre este tema. Pero bueno, lastimosamente también genera mucha fragmentación, ¿no? Y un ejercicio como este ayuda
a poner todo este tipo de fragmentación junta para poder tener una conversación, poder sacar los temas, los instrumentos que veamos más pertinentes, poder avanzar todos juntos. No se trata, como decía José Manuel, de dirigir este proceso. Yo creo que la riqueza está precisamente en la innovación, en la riqueza que hay de los diferentes actores, pero ciertamente luchar un poquito contra esa fragmentación no nos vendría mal para conocernos, perdón. Y conocernos es ordenarnos, y ordenarnos es la base del desarrollo de aspectos del financiamiento de los ODS, ¿no? Ahora, más allá de esto, creo que además impulsa un cambio más general en el paradigma de la empresa, de la rentabilidad y de cómo producimos. Y sin ese cambio, la verdad es que no hay futuro. Y esto ya no es, o sea, es cada vez menos un decir, ¿no? Es ya un hecho, me temo, ¿no? Como lo vemos en los diferentes estudios. O cambiamos la forma en la cual nos organizamos, producimos, pensamos el planeta, pensamos la forma en la que cumplimos nuestras necesidades, o sencillamente no vamos a tener un futuro. Entonces, para cerrar, nada más para referencia, aparte de esto, si gustan el público, si alguien tiene interés en ver el trabajo concreto del PNUD, los invito a visitar la página del Centro del Sector Financiero de los ODS. Voy a poner en un momento el link a la página web para que vean ahí. Y le voy a pedir a los panelistas si todos prenden su cámara, por favor, para que podamos tomar una foto grupal para ir cerrando el evento, ¿sí? Y no sé si me avisa Hans cuando estemos listos con eso. Perdón, Hans, ¿ese sí es que ya estamos o es que me avisas? Bueno, deduzco que ya estamos, perdón, para no seguir. Ah, me falta el panelista de Paraguay, me dice. Me falta un panelista, perdón. Es que hoy en día es muy importante este tipo de... Dado que no nos podemos dar la mano en público, creo que por lo menos salir bien en la foto todos juntos es imprescindible, ¿no? Bueno, creo que... Pero no perdamos más tiempo en esto. Bueno, muchas gracias. Para cerrar, agradecerle a los panelistas. Muchísimas gracias por esta conversación tan rica. Gracias a los representantes residentes y a los demás, a mis colegas del PNUD aquí presentes, también a María Laura, obviamente, por la presentación y al público en general por aguantarnos como siempre. Así que muchas gracias por haber asistido. Nos vemos pronto. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos y todas. Gracias. Gracias. Gracias.